A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दिखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहला था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días, Ramón. Muy buenos días, ¿qué tal? Has venido en bici, afortunadamente no en mallas. Algún día llegará eso. No, el culot todavía no me cabe, pero todos andarán, todos andarán. Hombre, si sigues usando bici, bueno, la tuya es eléctrica, con lo cual ejercicio... Bueno, pero cansa, ¿eh? Me he comprado un Camelback, que es estas cantimploras de espalda, que las vi por primera vez en Afganistán en el 2001, que lo llevaban los americanos, los periodistas americanos, y todos decíamos, mira, estos fantasmas, y bueno, y al final se han impuesto. Ya, estas bicis, claro, te da miedo aparcarlas, porque cuestan mucho dinero, las eléctricas. Sí, da miedo que te la puedan mangar. A mí lo que me da miedo es que un día me bajen de una bofetada y me quiten la bici, pero bueno, aparcarla tengo los candados. Sí. Claro, y además ahora ir en bici, lo digo porque yo tengo que tener mucho cuidado, estamos en campaña electoral, ir en bici se puede considerar campaña a favor de Manuela Carmena, ten cuidado. Sí, porque es eléctrica y yo espero que haya más carriles bici, esté quien esté. Los lunes voy a comer a casa de mi madre y me vengo desde casa de mi madre, todo Arturo Soria para abajo, y ahí pillo la único carril bici que hay, que son unos 8 o 9 kilómetros, que va por el Pirulí y llega hasta mi casa, hasta Sol. El único carril bici de momento. De momento. De momento. ¿Empezamos? Vamos. I guess it's funnier from where you're standing, 'cause from over here I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again. Another number for your nose. I'd be smiling. Bueno, pues se acerca el verano con altas temperaturas que nos hacen recordar algo, que es a saber si batiremos los registros máximos del año pasado. 2014 se bautizó como el año más caluroso de la historia, según datos de la NASA. Superó a 2010, 2005, 1998, que tienen en común todos esos años, pues que son muy recientes, ¿no? Sí, son los más calurosos desde que se empezó a contar en 1880. 14 de los 15 años más calurosos del siglo XX, ocurrieron en ese siglo, en el siglo XX. Bueno, eso es una obviedad. Ya, pero no, que vamos, todo esto lo que hace es recordarnos que el calentamiento global está ahí, y pese a todos los negacionistas y que dicen que no, que esto es producto de la naturaleza, que también es producto de la naturaleza, pero sin duda la mano del hombre está forzando el asunto. En España, por ejemplo, la temperatura media podría aumentar hasta 5 grados centígrados para el 2050, al ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, 2050 a mí no me preocupa demasiado, pero los que tenéis hijos, la ciencia avanza mucho. Que tenéis hijos y tendréis nietos, sin duda, según los estudios recientes, este aumento hará que se pierdan algunos de los cultivos más representativos de nuestra agricultura. Por ejemplo, los olivos de Andalucía correrían riesgo, los viñedos riojanos, y también habría consecuencias directas, por ejemplo, para el cambio en la migración de las aves o la aparición de especies invasoras más habituales de climas tropicales. ¿Y para el planeta, cuáles serían los efectos? Pues muy graves. Según los científicos, podría haber un aumento del nivel del mar de hasta 20 metros de aquí al 2100, todavía nos pilla más lejos, olas de calor, sequías, desapariciones de glaciales, inestabilidad económica en muchos países, que el agua se convierta en un elemento tan importante como para hacer guerras, la aparición de nuevas enfermedades y sobre todo algo que a mí me llamó la atención es que hay como
6 especies animales, una de cada 6 especies animales van a correr riesgo de desaparecer, algunas de ellas como el tigre. Y yo recuerdo un libro que os recomiendo a los oyentes que se llama Mañana no estarán, de Douglas Adams, que es un inglés que ya murió, es el autor de la Autopista del Cielo o algo así, que es de literatura de estas de ciencia ficción. Hizo un libro muy divertido. La guía del autostopista. Sí, sí, ya me acuerdo. Sí, entonces hizo un libro sobre eso, las especies que mañana no estarán, muy divertido, muy desde el humor inglés, y una de esas especies, que es el delfín ciego del Yangtze, del río Yangtze chino, ya no está con nosotros. José Luis García es coordinador de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Son preguntas que se han formulado muchas veces, pero queremos recordarlas de cuando en cuando. ¿Estamos a tiempo de detener ese impacto del cambio climático? Bueno, estamos a tiempo, sí, pero la verdad que tiempo hay poco y cada vez menos. De hecho, al ritmo que vamos de consumo de combustibles fósiles, se habrá superado el límite que no debemos alcanzar, de subida de 2 grados de la temperatura media mundial, en menos de 18 años, lo cual significa que las personas que están haciendo hoy no llegarán a alcanzar la mayoría de edad hasta que, y esto ya habrá ocurrido, con lo cual no podrán hacer nada desde el punto de vista de acción política, lo tenemos que hacer nosotros. Los que están detrás de la negación tienen que ver con las empresas que se dedican a extraer petróleo, porque hay un informe reciente, Smoke and Mirrors, que habla de las negociaciones sobre el cambio climático, que las delegaciones están llenas de lobistas, ¿no? Bueno, eso es escandaloso. Lo hemos denunciado muchísimas veces, ¿no? Cómo son las industrias del petróleo las que están financiando falsas informaciones que tienen un gran eco luego en los medios, haciendo con una estrategia deliberada de sembrar la duda para que las decisiones se retrasen o no lleguen a efecto, ¿no? Pero este último informe que mencionas, que en español hemos llamado cortinas de humo, ve cómo este problema no solamente ocurre en Estados Unidos, ocurre en España, ¿no? Se está negociando ahora mismo los límites de emisión que se van a aplicar a las centrales térmicas de carbón, y la delegación que representa al gobierno español en este proceso europeo está compuesta por 12 personas, de las cuales 8 son miembros de las compañías eléctricas, de plantilla de las compañías eléctricas. Es una auténtica vergüenza y le hemos pedido al gobierno que expulse las compañías eléctricas porque no son quienes tienen que representar. ¿Tú crees que habría que explicar a la gente cosas muy concretas para que entiendan lo que está pasando? Como contaba antes Ramón, ¿no? La posibilidad de que desaparezcan pues los olivos de Jaén o los viñedos riojanos. Sí, evidentemente la dificultad del cambio climático es que a veces se piensa que es algo lejano en el tiempo o lejano en el espacio, y no es así. Es algo que nos afecta aquí y ahora y que cada vez nos va a afectar más. Es decir, que el que vaya subiendo el nivel del mar significa que la mayor parte de las playas de España van a desaparecer si no hacemos nada por evitarlo. Significa que las oleadas de personas que tienen que huir porque el lugar donde viven ya no es habitable, va a incrementarse y va a multiplicarse en el tiempo. Y que, por ejemplo, un país como España, donde es agradable venir a pasar el verano, a turismo, no solamente que las playas pueden desaparecer, es que la subida de temperaturas va a hacer realmente que sea muy poco agradable venir, y será a lo mejor más agradable irse a las playas de Dinamarca, ¿no? Claro. Pero esto puede parecer incluso anecdótico, pero es que la base de nuestra economía, que no está además en el turismo, está en la agricultura, depende estrictamente de algo muy sencillo, que es el agua. Y la tendencia de las predicciones climáticas a nivel mundial indican que va a haber un incremento general de las precipitaciones, con muchísimas más inundaciones de carácter catastrófico. Pero en el caso de España y de la zona mediterránea, la tendencia es justo a la desertificación. Esto realmente es muy grave, porque es un problema que ya tenemos y va a aumentar mucho más. ¿No deberíamos también quizá dejar de preocuparnos sobre el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos y más sobre los hijos que vamos a dejar al planeta y hacer una labor educativa con ellos? Bueno, por supuesto, hay que hacer una labor educativa, pero también, como decía, como tenemos poco tiempo, hay que hacer una labor de exigencia a quienes toman las decisiones políticas de que esto tiene que cambiar ya. Tenemos que tener muy claro que estamos ante un problema que no es tecnológico, las soluciones las tenemos, es decir, es factible sustituir la causa del problema, que es el uso de combustibles fósiles, por energías renovables, y lo podemos hacer completamente y rápidamente, pero para eso hace falta vencer esa resistencia de intereses y tomar decisiones políticas firmes. Bueno, va a haber una cumbre a final de año en París, donde
es fundamental que se tomen estas decisiones, pero también hay que impulsar este cambio desde ya, ¿no? Y esto es algo en lo que todos podemos participar. Hoy mismo, por ejemplo, pues estamos participando en una cadena humana en las Islas Canarias, defendiendo un modelo basado 100% en energías renovables frente a los problemas que causa el petróleo, como hemos visto pues ahora con la marea negra que está ahí acechando las costas, ¿no? Es decir, este modelo tiene demasiados problemas y no podemos esperar a un futuro a que cambie, porque entonces puede ser demasiado tarde. José Luis García es coordinador de la campaña de cambio climático y energía en Greenpeace. José Luis, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hablamos del sufrimiento y el terror que han obligado a muchos civiles en Alepo, en Siria, a llevar una existencia subterránea para escapar del bombardeo constante con el que las fuerzas del gobierno castigan zonas en el poder de la oposición. Así lo afirma un informe: la muerte está por todas las partes, crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos en Alepo, publicado recientemente por Amnistía Internacional. Este informe demuestra que algunas de las actuaciones del gobierno del régimen de Bashar al-Assad en esa ciudad constituyen crímenes contra la humanidad. ¿Hay datos, digamos, numéricos en ese informe? Sí, hay datos y descripciones terribles. Muestra la devastación y las matanzas que han causado las bombas de barril cargadas de explosivos y metralla lanzados por las fuerzas del gobierno, por los aviones, que han matado a más de 3.000 civiles en Alepo el año pasado y a más de 11.000 en todo el país desde 2012. El gobierno sirio no ha reconocido ni una sola víctima y niega que se estén produciendo esos ataques. Yo sé que el ejército utiliza balas, misiles y bombas. No sé nada de utilizar barriles o tal vez ollas para cocinar. No tenemos barriles, solo un ejército regular. Bombas, misiles y munición. Usted sabe todo lo que tiene un ejército. ¿Quién es capaz de decir algo así? Pues claramente Bashar al-Assad. Es una guerra en la que ya han muerto al menos 1.430 personas, la mayoría civiles. ¿Resumimos rápidamente el origen del conflicto, Ramón? Pues fue en el marzo del 2011, concretamente el 6 de marzo, cuando un grupo de estudiantes fue detenido en la ciudad de Dara, al sur del país, por dibujar un grafiti contrario al régimen. A partir de esa detención se produjeron manifestaciones, represión de las manifestaciones, heridos, tiros y todo esto al calor de las primaveras árabes que habíamos tenido en Túnez y en Egipto y después también en Libia, ¿no? Empezaron lo que parecía era una primavera, se acabó convirtiendo en una pequeña guerra civil. Una pequeña guerra civil. Saludamos a Carlos de las Heras, es portavoz de Amnistía Internacional en España. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier. ¿Qué abusos contra los derechos humanos se están cometiendo ahora mismo? Bueno, pues los abusos contra los derechos humanos fundamentalmente que se cometen en Alepo, no solo en Alepo, sino en toda Siria, pero este último informe que Amnistía Internacional ha sacado está centrado en la localidad de Alepo, se podría resolver fundamentalmente en la presunta comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad por parte tanto del gobierno como de los grupos armados de oposición que operan en la zona. Y además todas estas fuerzas también están cometiendo abusos como tortura, desapariciones, detenciones ilegítimas, etcétera, etcétera. Carlos, desde esa pequeña guerra civil que mencionábamos en el 2011 hasta la gran guerra civil que ha causado más de 200.000 muertos y que Estados Unidos parece que al principio estaba contra Assad, ahora está a favor de Assad, realmente todas las partes son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad muy graves, ¿no? Sí, así es. Evidentemente no en la misma medida, porque las fuerzas o los ataques que está llevando a cabo sobre todo el gobierno sirio pues son de una mayor intensidad y de una mayor violencia que las que están aplicando algunos grupos armados que operan en la zona. Pero tampoco podemos olvidar que estos grupos están presentes y están cometiendo muchísimos abusos contra los derechos humanos. ¿Tienes, Carlos, sensación de olvido internacional? ¿Perdón? Sí, tienes sensación de que el mundo se ha olvidado de lo que está pasando. Sí, evidentemente hay una sensación de olvido y una sensación sobre todo de impunidad, que es lo que queremos denunciar sobre todo con este informe. Queremos denunciar que mientras esa sensación de olvido y esa sensación de impunidad siga llegando a los responsables de cometer abusos a los derechos humanos, estos van a seguir cometiéndolos, con lo cual es necesario que este mensaje no siga calando. Carlos de las Heras es portavoz de Amnistía Internacional en España. Carlos, un abrazo fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. When your day is long and the night is yours alone.
of this life and hang on. Don't let yourself go, 'cause everybody cries, everybody hurts sometimes. El domingo por la noche, Ramón, tuve la suerte de participar en la gala anual de Reporteros Sin Fronteras. Era el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y yo recomiendo a la gente que vaya a la página web de Reporteros Sin Fronteras en España, porque había muchas historias de algo que también nos hemos olvidado, que son periodistas sirios torturados, asesinados, detenidos, maltratados. Claro, nos ocupamos mucho de los periodistas occidentales, porque tienen una cierta visibilidad, ¿no? Pero hay mucha gente que ejerce esa profesión en el ámbito local y que está sometida a una situación terrible allí, ¿no? Sí, después de la situación que hemos contado de Alepo, la ayuda humanitaria no llega, la ayuda médica con enorme dificultad, la información no sale, y todo esto fomenta la impunidad, y la impunidad lo que fomenta son los asesinatos y los asesinos. Estuve allí con buenos amigos tuyos, Alfonso Armada, por ejemplo. Sí, Alfonso Armada es un gran tipo, es un gran amigo hace muchísimos años. Bueno, ¿te vas con la bici? Me voy con la bici con esta versión maravillosa de The Course. Todo el mundo hace daño. Todo el mundo daño, a veces. Hasta luego. Sometimes. Bye bye. Everybody hurts sometimes. So hold